Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez se han preguntado qué es lo que realmente conquista el corazón de un hombre que parece tenerlo todo? No hablo de joyas, ni de contratos millonarios, ni siquiera de la fama internacional que hace temblar los aeropuertos cada vez que aterriza. Hablo de algo mucho más primario, algo que entra por los ojos pero se queda en el alma a través del paladar. Sí, queridos amigos, hoy vamos a hablar de cómo Can Yaman, el turco que ha revolucionado España, ha caído rendido ante un encanto que nadie esperaba. Y no es una mujer, al menos no por ahora. Es algo que tiene sabor a sal, a volcán y a tradición. Prepárense, porque lo que Can Yaman ha confesado sobre su estancia en las Islas Canarias va a hacer que miren a este galán con otros ojos. Todo comenzó bajo el sol abrasador de Tenerife. Como saben, nuestro querido Can ha estado inmerso en el rodaje de su última gran apuesta, la serie El laberinto de las mariposas. Fueron 3 meses intensos, 3 meses viviendo en una isla que tiene una energía muy particular. Y aunque todos pensábamos que Can estaría enfocado únicamente en sus guiones, en aprender español a la perfección y en mantener ese físico escultural que nos deja sin aliento, resulta que hubo tiempo para el placer. ¿Y qué placer? Se dice en los pasillos de la farándula que cuando un actor extranjero llega a España, lo primero que le atrapa es la fiesta, pero con Can fue diferente. Él se fue directo a la raíz, a la cocina de la abuela, a los sabores que definen a un pueblo. Imaginen la escena. Can Yaman, sentado frente a Tamara Falcó en una entrevista para Movistar Plus. El ambiente es relajado, hay risas, hay complicidad. De repente, entre bocado y bocado de una tortilla de patatas, surge la pregunta del millón. ¿Qué es lo que más le ha gustado de nuestra gastronomía? Todos esperábamos una respuesta diplomática, quizás la paella, quizás el jamón ibérico, los clásicos que todo turista menciona para quedar bien. Pero Can, con esa honestidad brutal que le caracteriza y esa mirada que atraviesa la pantalla, no dudó ni un segundo. Su respuesta fue rápida, contundente y sorprendentemente específica. Después de 3 meses en Tenerife, dijo con una sonrisa que iluminó el set, me he enamorado de las papas arrugadas con mojo y del gofio. Papas arrugadas con mojo. No es un plato cualquiera, es el alma de Canarias. Que un actor de su talla, acostumbrado a los restaurantes más lujosos de Estambul y Roma, se rinda ante la sencillez de unas papas cultivadas en tierra volcánica, bañadas en esa salsa picante y llena de vida, nos dice mucho sobre quién es él realmente. Nos habla de un hombre que valora la autenticidad. Y no se quedó ahí. Mencionó el gofio, ese superalimento ancestral de los guanches. Esto no es algo que pruebas por casualidad en el buffet del hotel. Esto demuestra que Can Yaman no fue un simple visitante en las islas, él se sumergió en la cultura. Se dice que durante los descansos del rodaje, lejos de encerrarse en su camerino, Can buscaba conectar con la esencia del lugar. Y hablando de conectar, su paso por el programa La Revuelta fue otra prueba de fuego. Allí no solo habló de comida. Se le vio genuinamente interesado en la lucha canaria, ese deporte noble y antiguo que requiere fuerza pero también honor. Los lugareños cuentan que lo vieron observar con atención, con ese respeto que solo tienen aquellos que entienden el sacrificio físico. Dicen que es muy atento, que no pierde detalle. Esa conexión que ha forjado con las islas va más allá de un simple contrato de trabajo. Can Yaman ha dejado una huella en Canarias, pero Canarias le ha dejado una cicatriz de amor a él, una marca imborrable en su memoria gustativa y emocional. Pero no todo es comida y placer, aunque nos encante imaginarlo disfrutando de un buen mojo picón. La razón principal de su estancia allí, el laberinto de las mariposas, promete ser un bombazo televisivo. La trama es de esas que te mantienen pegado al sofá sin poder parpadear. Can interpreta a un agente secreto, cuya carrera intachable se desmorona por una traición. De la noche a la mañana, el héroe se convierte en el fugitivo más buscado del país. Imagínenlo, corriendo por esos paisajes áridos y dramáticos de Tenerife,
intentando probar su inocencia mientras trata de detener un robo millonario al tesoro público. Es el papel perfecto para él: acción, drama, intensidad y, por supuesto, romance. Porque en medio del caos, su personaje descubrirá que el amor es su punto débil, pero también su única salvación. Ahora, el equipo ha hecho las maletas. La brisa marina de Tenerife ha quedado atrás, y la producción se ha trasladado al asfalto de Madrid para la segunda etapa del rodaje. Aquí, en la capital, la dinámica será diferente. Se le verá compartir escenas con talentos increíbles como María De Nati, Andrea Duro y Michelle Calvo. La química en el set, según murmuran las malas lenguas y los afortunados que han podido ver algo, es explosiva. ¿Será que el amor en la ficción traspasará la pantalla? Con Can nunca se sabe, pero lo que es seguro es que su pasión por España es real. Ya no es solo el trabajo, es el estilo de vida, es la gente y, definitivamente, es la comida. Así que, la próxima vez que vean a Can Yaman en una foto, no miren solo su sonrisa o sus músculos. Piensen que quizás, solo quizás, está pensando en cuándo podrá volver a sentarse frente al mar, pedir unas papas arrugadas con mucho mojo y sentirse, por un instante, un canario más. Porque al final del día, las estrellas también buscan un hogar, y parece que Can ha encontrado un pedacito de hogar en el sabor de nuestra tierra. Estaremos muy atentos a sus pasos por Madrid, porque si Tenerife lo conquistó por el estómago, ¿qué sorpresas le deparará la noche madrileña? Eso, mis queridos amigos, es una historia que apenas comienza a escribirse. Y no crean que Madrid será un paseo tranquilo. Si en Tenerife el calor venía del volcán, aquí el calor lo ponen ustedes, los fans incondicionales. Las calles de la capital ya sienten el llamado efecto Yaman. Se comenta por la Gran Vía que las puertas de su hotel se han convertido en el nuevo punto de peregrinación. Y es que Can no solo conquista con el estómago o con su talento, sino con esa humildad desarmante de detenerse, firmar autógrafos y regalar sonrisas, aunque lleve 12 horas de rodaje encima. Además, hay un detalle que no podemos pasar por alto: su español. ¿Se han fijado? Ya no suelta simples frases hechas, empieza a tener una soltura y un carisma en nuestro idioma que, sinceramente, nos vuelve locos. Se nota el esfuerzo, se nota que no quiere ser un simple turista de lujo, sino uno de nosotros. Esta etapa madrileña promete ser decisiva para el desenlace de El laberinto de las mariposas, y no me cabe duda de que veremos una faceta suya mucho más urbana, sofisticada y peligrosa. La gran pregunta que queda en el aire es: ¿estará el corazón de Can listo para una madrileña después de haber dejado el alma en Canarias? O mejor dicho, ¿está Madrid preparada para la tormenta turca? Seguiremos cada pista, cada historia de Instagram y, por supuesto, cada nuevo plato que decida probar. Porque si algo nos ha enseñado este viaje, es que con Can Yaman, la realidad siempre supera a la ficción. Mantengan los ojos bien abiertos, porque lo mejor está por llegar.